estamos con el pueblo, el cuerpo de Cristo, tus redimidos, pero por sobre todo tu presencia. Tu presencia nos convoca, tu presencia nos llama a reunirnos. Tu presencia es incomparable, tu presencia es perfecta. Llena, llena, llena los corazones, llena. Llena, llena con tu presencia, Señor. Toca, tócanos, tócanos, tócanos. Vivifícanos, Señor, vivifícanos. Con el poder de tu Espíritu, con la gloria de tu presencia. Gloria. Vine a adorar a Dios. Esto es lo que vine a hacer. Vine a adorar al Señor. Esta mañana me congrego para adorar a Dios. Unimos nuestras voces para adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar. su nombre. Vine Y esa es la razón. a mi vida En un día muy especial cambió mi corazón en un nuevo corazón. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Adorar a Dios. Amén. Gloria. Alabado sea Jesús. Gloria al Señor. ¿Cuántos se han estado adorando a Dios esta mañana? Están llenos de su presencia. Amén. Regálale una sonrisa a 3 o 4 que tenés ahí al lado. Regálales la sonrisa de un bendecido. No es la de un amargado que gruñe, es la sonrisa de un bendecido. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí los dejo tomar asiento. Pónganse cómodos. Aleluya. Quiero contarles que el día viernes tuvimos una reunión muy importante. Les aclaro, no me olvide de los chicos, solo que quiero que los chicos escuchen esto. Ellos escuchen esto. Tuvimos una reunión muy importante capacitando, instruyendo a los hermanos acerca de cómo relacionarse con la gente sin prisa. Porque a veces los queremos convertir en los primeros 10 minutos de conversación. A veces te puede llevar 10 meses o te puede llevar 10 años. Pero que se convierta al Señor. Y lo que escuchábamos en la pantalla del hermano Dan Carníbal, alguien con quien nos une detalles importantísimos de la historia, porque yo fui el pastor de su mamá y fui quien la casó. Así que cuando escuchaba a Dan, nos une algo muy familiar, muy lindo. Y el joven nos estaba hablando justamente de esto, cómo relacionarnos y ser pacientes, pero ser constantes en relacionarnos con los demás. Y el resultado es que el día que se conviertan, habrán aprendido tanto de vos, habrán aprendido tanto que ya estarán discipulados. Te habrás duplicado en ellos. Ellos habrán aprendido cómo se vive en la fe, cómo se ama al prójimo, cómo se escucha a los demás, cómo se adora a Dios. Lo van a aprender de vos. ¿Cuántos están listos para duplicarse?
Esto es el trabajo de relacionarnos con otras personas para bendecir sus vidas y fue fantástico, muy lindo, agradecidísimos a todos los hermanos que atendieron la pantalla, los micrófonos, todo, porque para los que no estuvieron no saben lo que se perdieron, no saben lo que se perdieron. El hermano Dan apareció por la pantalla, pero él nos estaba viendo a todos nosotros a través de una cámara. Así que estábamos en un diálogo ahí, videoconferencia, ¿no? Y compartiendo desde Buenos Aires, y se unieron también los hermanos de San Jerónimo. Así que al mismo tiempo que estábamos acá, en San Jerónimo lo estaban viendo, pero ahora me entero que uno de los pastores que estuvo aquí el domingo pasado, el hermano Ripoll, también entró en el link y se conectó. Así que eso que estábamos hablando acá estaba saliendo por otros lados. Y esta mañana ya recibí apreciaciones de cómo este hermano en Buenos Aires está siendo movilizado para relacionarse con otros. ¿Y por qué quise que se queden los chicos? ¿Por qué? Porque ya en muchas iglesias los chicos han comenzado a relacionarse con sus amiguitos. En la escuela, en el barrio. ¿Y saben qué? Nos están pasando por arriba los grandes. Ellos son mucho más comunicativos, más amistosos, juegan, se entretienen, se vinculan y están llevando a muchos chicos al camino del Señor y tras los chicos vienen los padres. Así que los chicos van adelante, nos van ganando en esto. Por eso quise que ellos estuvieran presentes, porque cuando hablamos de relacionarnos con la gente no es cosa de grandes, esto es cosa de toda la iglesia, tengas la edad que tengas. Y creo que lo deben estar promoviendo, ¿no es cierto?, en la reunión con los niños, el hecho de orar por otro, de tomar en cuenta la vida del compañero, del vecinito, del amigo y ser luz para esas vidas. Ahora sí los niños pueden salir, Dios los bendiga mucho. No es que me olvide de ustedes, no quería que estuvieran presentes en esta explicación, en este anuncio. Fueron semanas de de gran movida, gran emoción, muy lindo, muy lindo. Y yo quiero esta mañana continuar con la palabra que había comenzado. A veces tengo que recurrir al almanaque y buscar cuándo fue la última vez que prediqué. ¿Qué tal si te pregunto, cuánto hace? Una semana antes del aniversario, ¿verdad? Tuvimos el GAP, tuvimos Generación Apasionada. O sea, el día siguiente de Generación Apasionada fue. Y luego toda la movida del aniversario y las visitas. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado que escucharon al pastor Gerardo Lagrava? Aquí, compañero muy querido. No sé cuántos hermanos repararon en lo que estábamos contando, porque Gerardo fue uno de los primeros convertidos en casa de Dios. El comedor de la casa de los pastores Rosales quedó chiquitito, así que la reunión continuaron en la casa, en la cocina de la casa del hermano Gerardo. Su mamá prestó el lugar y desde la cocina de esa casa fue creciendo, desarrollándose un ministerio que está por todos lados, está metido por todos lados. Una pastora que está en Posadas Misiones, una de las chicas, una de las niñas de aquí de nuestra iglesia, ahora ya mamá, abuela, ¿no? Verónica. Nosotros tuvimos a Verónica Castro entre nosotros. No solo los famosos tuvieron su Verónica Castro, Casa de Dios también tuvo su Verónica Castro. Ahora es Verónica Castro de Serva, ¿cierto? Y ella era una de las jovencitas en nuestra iglesia, fue al seminario. ¿Qué cosa? No quiero mandar a nadie al instituto bíblico porque después se me casan y me lo llevan para otros lados. Y fue con su esposo a Misiones, a Posadas, y está pastoreando allí a cargo de la iglesia. La pastora Alejandra, de quien le hablaba, hermana del pastor Gerardo que estaba predicando aquí, mamá de Dan, ella y su esposo son los pastores de una de las iglesias más grandes de la capital federal. Una de las iglesias más numerosas, impresionante la cantidad de gente. Pero en especial les quería contar con el hermano Gerardo, cuando vinimos a pastorear, era uno de los 2 o 3 obreros que teníamos, 2 o 3 colaboradores. En realidad había varios colaboradores, pero daban más trabajo que lo que ayudaban. Cuando yo me reúno con los obreros les digo que tenemos ahora, es un lujo los colaboradores que tengo,
consagrados, aman al Señor, han mirado a Cristo, han tomado el ejemplo de Jesús, pero aquellos venían de una vida que todavía no estaban transformados. Y a veces, flaquito y jovencito como era, me tenía que parar y decirle, ¡basta! Porque se armaban las discusiones y ya querían arremangarse. Sí, esos obreros tenía yo. Esos obreros. En una oportunidad lo tuve que agarrar a uno y decirle al otro, vos te vas a tu casa. Ah, usted no se imagina, pero tuve que ejercer autoridad. Cuando estimé que el otro que se fue corriendo había llegado a su casa, entonces lo solté a este otro, porque si no lo iba a correr. Esos eran los obreros, así lo decía el hermano Ávila, no los diáconos, sino los diablóconos. Bueno, pero el hermano Gerardo estuvo entre esos 2 o 3 bien cercanos, un hombre que mantuvo su nivel de consagración, fue al seminario, se capacitó, volvió y por 5 años fue copastor junto conmigo, pastoreamos juntos, por 5 años. A los 5 años él recibe una invitación para ir a pastorear una iglesia en Buenos Aires y esa tentación de decirle, no, que busquen a otro, cuando me lo comenta la primera vez. Pero en ese respeto por la voluntad y los propósitos del Señor, bueno, dijimos, vamos a tenerlo en oración. Pero la decisión iba madurando cada vez más. Durante un año, en un vínculo de respeto y de confidencia, ambos orábamos por esto, porque él no se quería despegar, pero sentía que tenía que ir. Y yo no lo quería soltar, pero también tenía claro que no soy dueño de los obreros, el Señor es el dueño. Así que al año recién lo comentamos a los líderes que ya habían crecido, ya habían madurado, ya eran mujeres de Dios, hombres de Dios. Cuando se los comentamos, lloraron todos, porque no podíamos imaginar que Gerardo se nos fuera a desprender, se nos fuera a ir. Aunque ya más de casi 35 años, un poquito más, que él se fue a Buenos Aires, pero seguimos perteneciendo a la misma familia. Así que con el que vos estuviste el domingo pasado es tu hermano más viejo que vos, es tu hermano más grande. Nació primero en el ministerio y fue todo un modelo, un ejemplo en cuanto a que esto que nos decía en la predicación, qué increíble, desde la cocina de mi casa, mirá todo lo que salió. Misiones, iglesias nuevas, nuevos líderes, nuevos pastores. Por donde vayas en el país te vas a encontrar con alguien que nació de acá. ¿Y dónde nació eso? En la cocina de su casa. Por esto decíamos en el trabajo de los relacionados, mirá, desde un diálogo, desde una conversación, desde una oración, desde una primera experiencia con el Señor, mirá lo que se puede desarrollar a través del tiempo para gloria de Dios. Entonces quiero animarte, tu grupo de fe, tus contactos, tus relacionados, quisiera que dimensiones en el espíritu lo que Dios hace con esas personas. No me canso de decirlo, aunque usted haya escuchado muchísimas veces este testimonio, pero una iglesia, unos ministros llegaron a la ciudad de Mar del Plata para iniciar una iglesia que está a 4 cuadras de mi casa y buscaban una familia que tuviera buen testimonio y encontraron a mis abuelos. Que no tuve el honor de conocer a mis abuelos porque cuando yo nací ellos ya habían partido, pero en el comedor de la casa de mis abuelos ellos prestaron su lugar y comenzaron las reuniones de esa congregación que ya debe tener como 70 y tantos años. Está cerquita de mi casa, pero ¿qué sucedió en una de esas reuniones similar a las reuniones de los grupos de fe? ¿Qué sucedió? En un momento el Espíritu de Dios les ministró y les dijo a mis abuelos, en este lugar vivirán los hijos de tus hijos y me servirán. Y acá tiene uno de los testimonios. Yo soy uno de los hijos de los hijos. Yo soy uno de ellos. Mi hermano Enrique es otro. Y podría decirte de mis sobrinos y podría decirte también de una de mis hermanas. Podría decirte cómo a través de los años se cumplió con exactitud aquella palabra. De los que vivimos en esa casa, Dios tomó personas para honrar y servirle y extender el reino de los cielos. Quiero decirle a los que están abriendo las puertas de su casa para los grupos de fe, justamente tengan fe. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía, es semilla que germina y que crece y se desarrolla.
Y a los hermanos que están liderando los grupos de fe, los guías de fe, el Señor multiplique sus fuerzas, no se cansen. Sigan trabajando con dedicación, sigan moviendo montañas. Porque aunque hoy no las veas moverse, mañana vas a ver la polvadera de las montañas que vuelan y desaparecen. Y fue tu trabajo constante. En una ocasión, aquí tengo una anécdota en Rosario, me hice cargo de lo que llamábamos con otro nombre, pero era un grupo de fe. Hacía poquito que estaba en Rosario, iba con mi acordeón a esa reunión, me equivoqué de dónde tenía que bajar y bajé 10 cuadras antes. Nunca sentí que el acordeón era tan pesada como esas 10 cuadras que la tuve que llevar. Llegué agitado a la reunión. De pronto te va a tocar cosas así, que tengas que ir caminando, que tengas que esforzarte de alguna manera, pero está dicho y muy claro en la palabra que lo que hagas para Dios no queda sin fruto. Entonces, hoy quiero enfocarte en la perfección de Dios, porque Dios está viendo lo que vos todavía no ves. Lo que de pronto nos cuesta imaginar, lo que nos cuesta creer, lo que nos cuesta comprender, Dios ya lo está viendo. Ya lo está viendo. ¿Cuántos están viendo que su grupo de fe se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica? Que de esos convertidos y de esas personas que por un momento te cuestionan y te critican y se burlan de que hablas del Señor, no te cuesta verlos convertidos, te cuesta verlos transformados. Más aún, ¿cuántos hermanos aquí se burlaron del que les habló la primera vez? Y el Señor lo hizo. Sus vidas fueron transformadas. Entonces quiero que le creas a Dios, no al diablo, ni tampoco al que se burla. Quiero que le creas a Dios, porque quiero hablarte hoy de la perfección divina. Ese Dios perfecto nos permite participar en lo que Él está haciendo. ¡Qué honor! Nos vincula con la obra que el Señor hace, siendo nosotros tan imperfectos. Entonces quiero hablarte de esto en esta mañana. Ya nos introdujimos a esta cuestión tan seria. Un choque para el orgullo, ¿eh? ¿Qué se cree? ¿Usted qué está hablando de que soy imperfecto? Bueno, según con quién te compares. Normalmente nos comparamos con otro que anda peor. Pero nuestra comparación tiene que ser con el que descendió del cielo. El modelo es Cristo. Amén. Es que somos imperfectos, los perfectos hijos de Dios. Hay una sola cosa que tenemos perfecta, que es la identidad. Naciste, tu nombre fue anotado en el libro de la vida, el Espíritu de Dios vino a tu corazón, sos hijo de Dios, nadie te haga dudar, sos perfecto en tu identidad. Pero ahora, bueno, está claro, ¿cierto? Cuando un bebé nace, llora de noche, te vomita la mamadera, ensucia pañales. ¿Cuántas cosas suceden? Pero tiene que crecer, tiene que crecer, tiene que crecer. Y después cuando crece te come los tallarines que le pusiste en el plato y los que quedaron en la fuente. Porque creció. Entonces, estos imperfectos hijos de Dios, imperfectos como personas, pero perfectos como hijos. Amén. Es que nuestra imperfección humana fue cubierta por la perfección de Cristo. En una ocasión me intrigaba eso. ¿Cómo es que Jesús tuvo que ser perfeccionado? Que fue perfeccionado por aflicción el autor de la eterna salvación. Porque yo decía, no hubo sobre la tierra nadie más perfecto que Jesús. ¿Cómo es que él tuvo que aprender a obedecer si no hubo absolutamente nadie que fuera más obediente que Jesús? Entonces, me acuerdo que en una de esas veces que me aparto, me voy ahí tipo retiro, me metí en la palabra de Dios a entender cómo es esto, cómo es que Jesús tuvo que ser perfeccionado, cómo es que Jesús tuvo que aprender la obediencia, hasta que fui viendo en las Escrituras y llegué a entender esto. Él tomó mi imperfección, Él tomó tu imperfección. Él se hizo cargo de nosotros. Él se hizo cargo de nuestros errores, se hizo cargo de nuestros límites, se hizo cargo de nuestras rebeldías, se hizo cargo de nuestros pecados. Y como lo cargó sobre sí, Él pagó el precio. Por lo tanto, quiero que sepas que el precio ya está pagado. Por eso el que se convierte y se entrega al Señor, su vida es transformada, porque Jesús llevó en el Calvario, pagó ese precio. Entonces, Él padeció el castigo que nos correspondía a nosotros, lo sufrió Él. Así que estamos entendiendo esto, una verdad que muy sencillo decirlo, aunque nos cueste asimilarla, que todo lo que se perdió en el Edén fue recuperado en el Calvario. Es muy sencillo decirlo,
todo lo que se perdió en el Edén fue recuperado en el Calvario. Y eso es lo que sucede cuando uno se convierte, se entrega a Cristo, el logro de Cristo, la misión que Jesús cumplió, la perfección de Cristo le es atribuida al creyente que le cree a Jesús. Entiendo el silencio. Recuerde siempre lo que se perdió en el Edén, porque de eso vamos a hablar, todo se recuperó en el Calvario. Y es ahí donde nosotros tenemos que centrar nuestra atención y nuestra búsqueda y nuestra apertura. Amén. Dios es perfecto. Y el desafío que tengo para plantearte es algunos pasos para crecer en esa relación con lo perfecto de Dios. Pero bueno, todo el mundo lo sabe, sí, teóricamente, pero normalmente los seres humanos le atribuimos a Dios las imperfecciones humanas. Le atribuimos a Dios nuestras imperfecciones. Y algunos caraduras hasta le discuten. Y hasta levantan el dedo. Y la perfección de Dios te muestra su paciencia, su tolerancia. Él podría decir, y chao. Pero te tolera, y te tolera porque su perfección también tiene que ver con la medida de su amor. Y aunque tengo el mensaje, pero quiero decirles algo que estaba meditando recién, cuando venía para acá y parte de la reunión. Ese Dios perfecto ve todas nuestras imperfecciones, no te asustes. Ve todas nuestras imperfecciones. Y viendo todas nuestras limitaciones y todas nuestras imperfecciones, ¿será acaso que algo le tapó la vista para que no nos haga desaparecer de una vez? Entonces descubro por qué Dios, que nos está mirando, no está mirando todas nuestras imperfecciones, nuestras debilidades, nuestros errores y nuestros pecados, porque nos está mirando a través de Cristo. Y el hecho que Dios te vea a través de Cristo, te ve como el amado. Te ve perfecto como Jesús. Porque Jesús se hizo cargo de tus imperfecciones. El Señor se hizo cargo de las mías. Entonces cuando el Padre me mira, si me mirara tal cual estoy frito, pero Él me mira a través de Cristo. Quiero que tengas esa confianza. Por eso, cuando Dios te habla, no te rechaza, no te menosprecia. Efesios capítulo 4, pasaje con el que estuvimos la semana aquella semana que les prediqué, estoy haciendo memoria cuándo fue la última vez. Capítulo 4, leemos versículo 7 en adelante. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Hasta el mismo infierno fue. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahí está, en esta descripción está tu acción, está tu actividad, está tu actitud. Como las coyunturas no se sueltan, sino que se ayudan, se acompañan. Por eso ese saludo, ese cariño, esa oración, ese abrazo, ese consuelo y a veces ese
No hagas esto. Mira qué estás diciendo. ¿Cuándo vas a dejar de decir lo que estás diciendo? Ese llamado de atención, esa exhortación, es parte de lo que nos hace crecer. Así que, bienaventurado aquel que se recibe un reto de alguien que está consagrado. Bienaventurado. Porque eso es parte de lo que nos hace crecer. Y la palabra dice, ¿por qué crecer en Cristo? Para que ya no seamos niños fluctuantes, que un día para acá, otro día para allá, inseguros, frágiles, engañables, débiles, sino que siendo perfeccionados, participamos de la perfección de Cristo. Es un desafío ser perfeccionado. Santiago capítulo 1, versículo 7 era el pasaje que leímos en esa semana. Dice que todo don perfecto, todo lo que viene de Dios es perfecto. Él es el Padre de las luces y lo aclara. En pocas palabras dice, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. No es que un día por acá, otro día por allá, un día me gusta esto, otro día me gusta lo otro, que Dios está... No, el ser humano es cambiante, pero Dios es auténtico, permanente, siempre idéntico. No hay cambios en Dios. Y todo lo que viene de Dios es perfecto. ¿Cuántos recibieron la salvación? Esa salvación que recibiste es perfecta. ¿Cuántos experimentaron la gracia? Esa gracia es perfecta. Y hermanos, sí es perfecta. ¿Por qué? Porque todavía está trabajando con nuestras imperfecciones. Todavía está trabajando. El terreno hay que despedregarlo, hay que limpiarlo, hay que sacar cosas del corazón, de los recuerdos, del alma, de los resentimientos. Hay que limpiarlo. Entonces, siendo perfeccionados, participamos de la perfección de Cristo. Miren, hay varios ejemplos en las Escrituras, pero voy a tomar solo dos. Tanto Isaías en el Antiguo Tiempo como Pedro ahí en el Nuevo Testamento. Los dos se pegaron un susto bárbaro cuando se encontraron con la perfección de Dios. Isaías ve la gloria de la presencia de Dios, ve que el templo se sacude, que aún las puertas tiemblan, y él dice, ¡ay que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, una boca sucia de aquellos, Isaías, y habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto al Rey de Reyes, he visto la perfección de Dios. Y dijo, chao, acá me fulmina. Pero en vez de fulminarlo, porque Isaías vio la gloria de Dios y vio los serafines y los querubines adorando al Señor, diciendo, santo, santo, santo es el Señor, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Vos querés que Isaías cantó un coro de alabanza? Se pegó el susto de su vida. Pero en vez de fulminarlo, Dios lo tocó con el fuego del altar y le dijo, de aquí esto toca tus labios, es quitada tu culpa y es limpio tu pecado. Cuando te encontrás con el Señor puede ser que te pegues un susto bárbaro. Pero Él no te va a buscar para condenarte ni destruirte, sino para salvarte. Y esto es lo que hace el Señor. Pedro tiene una experiencia similar. Recuerda la primera pesca milagrosa. Él viene de una noche fracasada, salió a pescar, no pescó nada, vino desanimado. Y cuando él viene con ganas de irse a la casa, Jesús le dice, préstame un poco tu barca. Voy a hablar a la gente desde tu barca, correrla un poquito para adentro. Así que remó un poco y estaba esperando que Jesús termine. No sé si bostezó, ¿alguno? No. Si se durmió, si cabeció, pero ahí estaba. Bueno, ¿ya terminaste? Y Jesús le dice, sí, ya terminé, pero remá para adentro, vamos a pescar. Pero mira que estuve toda la noche. Y soy un pescador de experiencia, yo sé cuando hay pique, cuando no hay pique, pero reacciona a tiempo y dice, lo voy a hacer porque vos me lo decís. ¿Cuántos han vivido la experiencia de decir, ya fracasé, me fue mal, pero Dios dijo, y me tomo de lo que Dios dijo? Voy a hacer lo que Dios dijo. En tu palabra yo voy a echar la red. ¿Cuántos estaban acá cuando el pastor Gerardo contaba ante el desafío del diezmo? Yo voy a diezmar, pero, y lo prepió a Dios. Voy a hacer lo que dice tu palabra, pero lo condicionó y Dios le tapó la boca. Y Pedro dice, fracasé toda la noche, no pesqué nada, pero lo voy a hacer porque vos lo decís.
Y cuando echó la red, usted recuerda qué sucedió. Se llenó de tal manera que ese Pedro, que se hubiera ido a los gritos, desesperado, desanimado, tuvo que gritar para llamar a los otros pescadores. Vengan a ayudarme a sacar la red, que se me llenó, se me llenó, se me llenó. Y entonces, cuando sucede ese milagro, Pedro se da cuenta que el que tiene parado arriba de su barca no era simplemente un maestro. ¿Quién se da cuenta que está arriba de la barca? Dios mismo. Por eso la creación le respondió a Jesús. Le habrá dado la orden y los peces vinieron a la red de Pedro. Pero Pedro se tira de rodillas y dice algo porque se sintió asustado. Apártate de mí, Señor. Soy hombre pecador. Me encontré con tu perfección, con tu majestad, con tu autoridad y tengo miedo. Y el Señor le dice, no tengas miedo, Pedro. Camina conmigo, voy a hacer de ti un pescador de hombres. ¿Ve? Cuando alguien se encuentra con el Señor, lo primero que le pasa es tener conciencia de sí mismo. Por eso el que parlotea hablando de la visión y de los encuentros y que esto que el otro tiene un orgullo más grande que un edificio, yo dudo que se encontró con el Señor. Porque los que se han encontrado con el Señor tienen un corazón humilde. Saben que todo es la perfección divina con un vaso humano, frágil, imperfecto. Y Pedro se tira de rodillas y dice, apartate de mí porque yo soy un hombre pecador. Pedro no podía entender que Jesús vino para salvarlo, perdonarlo. Y de hecho, bueno, la historia lo demuestra, ¿verdad? Lo convierte en el apóstol Pedro. Entonces, observo esto, que cuando alguien se encuentra con la perfección de Dios, cuando yo me encuentro con la perfección de Dios, soy redarguido. ¿Qué es redarguido? Me doy cuenta de todas las metidas de pata que hice en la vida. De lo equivocado que he vivido o de lo ¿cómo diría? Errático que es uno. Está listo a errar. No tiene certeza en lo que hace. Cuando uno se encuentra con el Señor se da cuenta de toda su fragilidad, de toda su limitación. Yo pienso que esta mañana es una especie de conflicto para los que oyen la palabra, porque están los que entienden, porque están viviendo eso. Tu experiencia con el Señor te da un reflejo de vos mismo y sabes que si no es su gracia, estás frito. Y otro dice, pare un poco, que no hay nadie en la tierra más perfecto que yo. Usted será imperfecto, pero yo soy perfecto. ¿Tengo algún perfecto acá? ¿Has escuchado de algunos que dicen, yo no le hago mal a nadie? Dios está por allá, yo por acá, yo hago la mía, yo no le hago mal a nadie, yo le hago bien a los que puedo. Están esgrimiendo su perfección porque no se han encontrado con la perfección divina. El día que se encuentren con la perfección divina van a decir como Pedro, soy un pecador. El día que se encuentren con la perfección divina van a decir como Isaías, tengo un hombre que tiene labios inmundos, tengo pensamientos perversos, dañinos, tengo sentimientos que no deben ser. Señor, ¿qué? Y el Señor te toca con las brasas de tu altar, con su fuego. Y de hecho, bueno, Isaías es el que tuvo uno de los ministerios proféticos más destacados en la antigüedad. Impresionante lo que sucede cuando una persona se encuentra con Dios. Es redarguido, es transformado, es dotado, es comisionado, porque Dios no aparece para destruir, Dios aparece para salvar. El Señor no te aparece en la vida para sancionarte, para destruirte, te aparece en la vida para transformarte y llenarte de su espíritu. Y vos que no sabías ni cómo vivir, vas a enseñarle a muchos a vivir en la vida de fe. ¿Cómo salen las personas que conducen la vida de muchos otros? Salen desde la conversión. Y hay miles de testimonios, miles de testimonios. Habrá oído el nombre de Nicky Cruz. Nicky Cruz era un pandillero, patotero, adicto a las drogas, no sé en cuántas cosas estaba metido. Él tuvo la desfachatez de enfrentarlo a David Wilkerson, que entró en el barrio más peligroso de Nueva York, entró para hablarles de Jesús. Pero cuando Nicky se encontró con Cristo, su vida fue cambiada, de tal modo que él se convirtió en un instrumento de Dios para llevar a multitud de jóvenes a la comunión con el Señor. Porque esto es lo que hace Dios. Viene a tu encuentro para que te des cuenta que Él es perfecto, que Él es grande, que Él es poderoso,
te va a hacer ver cuánto lo necesitas. Y cuando abriste el corazón, te salva, te limpia, te restaura, te llama, te capacita, te dota con dones del Espíritu para que seas una luz sobre esta tierra. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Aleluya. Estoy hablando de algo que creo que nadie desconoce. Nadie desconoce que todo cambió desde el Edén en adelante. No se sabe cuántos siglos vivió Adán antes de la caída. La creación, cuántos siglos o milenios tuvo de desarrollo antes de la caída, pero se sabe que detrás de la caída del hombre vino todo lo demás, porque el hombre le abrió la puerta a la misma muerte. La dejó entrar en el escenario, en un vínculo que perdió la perfección. Y por el error de Adán, el ser humano fue destituido de la gloria de Dios. En ese ámbito de gloria, de perfección maravilloso, de vivir todos los días, la Biblia nos dice que Adán tenía diálogo con Dios y no era el diálogo irrespetuoso, era el diálogo de reconocimiento a su grandeza, pero cuando le falló, echó a perder todo. Y cuando Dios le sale al encuentro a Adán, no viene para destruirlo, sino para llamarlo al arrepentimiento. Y Adán se justifica eso que se dice siempre, que le echó las culpas a la mujer, pero fue el hombre el que debió haber cuidado de su mujer y todo eso, todos esos chistes que a veces se hacen, pero creo que todos tenemos muy claro que la necesidad de ser perfeccionado surge desde el Edén en adelante, cuando el ser humano pierde la visión de la perfección divina, pierde el entendimiento de la perfección divina. Entonces, desde el Edén en adelante, todo comenzó con esa caída del hombre, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y ese vínculo perfecto con la divinidad, con el Dios divino, el creador de todo. Todavía hay gente que en su máximo de fe admira el cosmos, el universo, los astros, pero no le da el entendimiento para creer que eso lo creó Dios. Él es el creador. Y el libro de Hebreos comienza así, hablando de Jesús. Tú creaste todas las cosas. Hiciste la creación, el universo y los astros y todo, pero todos ellos van a envejecer, como quien tira un trapo viejo, van a ser sacados de lado, pero tu trono permanece para siempre. O sea que la perfección de Dios tiene que ver con la eternidad, porque aún el universo es pasajero. Pero Pablo dice, lo invisible de Dios se hizo visible a través de su misericordia, a través de la creación, a través de todo lo que Dios hizo. La misericordia de Dios se hizo visible, que nos deja vivir, pese a nuestras incredulidades, nuestros errores, nuestras negaciones, nos deja vivir. Mirá si nos cerrara el grifo del aire, no duramos ni 3 minutos. Pero nos deja vivir ese Dios de misericordia perfecto. Entonces necesitamos tomar la decisión de crecer en relación con la perfección divina. Toda capacitación, en la profesión que sea, una persona arranca desde la nada y se perfecciona en relación con esa profesión. Alguien que llega a ser un excelente pianista, pero la primera vez que se paró ante un teclado no sabía qué tenían que ver las teclitas negras y las teclitas blancas, ni sabía cómo se llamaba. Pero fue aprendiendo paso a paso, se fue perfeccionando. Y el perfeccionar no solamente tuvo que ver con la habilidad de los dedos, tuvo que ver con la sensibilidad del oído. Tuvo que ver con que la memoria graba todo lo que vas aprendiendo. Entonces se fue desarrollando, ¿qué? El proceso de perfeccionamiento. Si eso sucede con un instrumento, si eso sucede en una profesión, o usted quisiera ser atendido por un médico aprendiz que tiene mucha intención pero no se perfeccionó en nada. Cuando va a ser atendido especialmente, voy a usar una de las profesiones, usted no va a un odontólogo que no sabe que él hace las cosas bien.
Si te enteraste que tu amigo fue o tu amiga y le hizo doler todo el tiempo, no, le haces la cruz, no, con ese no. Aunque tenga un lindo cartelito, aunque se ponga su delantal blanco, aunque te muestre todo su instrumental, pero vos querés saber si fue perfeccionado. Ahora, cuando fue perfeccionado en su profesión, no solamente tiene la vocación, tiene el sentir, tiene los instrumentos, se capacitó y tienen una mano espectacular. A mis 15 años tuve que hacer la ortodoncia, porque tenía los colmillos así bien para afuera. Yo sonreía y la gente se agarraba a la yugular. Encima soy el hijo número 7. Tenía que andar explicando que tengo 3 hermanas más grandes que yo, que no soy el 7º varón. No aúllo las noches de luna, no, nada que ver con todo eso. Pero no sé por qué. Y yo quería que el odontólogo me arranque esos colmillos. Y entonces el hombre me convenció que era mejor todo ese proceso que duró casi 2 años. Pero tenía unas muelas que estaban en tan mal estado que no tomaba la anestesia. Entonces me dijo, si vos te animás, yo voy a hacerte el tratamiento de conducto, a pesar de que la infección que tenés ahí no deje tomar la anestesia. Y entonces me entretuvo, me dio un espejo. Yo por el espejo estaba aprendiendo cómo se hace un tratamiento de conducto. Estaba viendo lo que él hacía y él estaba leyendo mi cara, los gestos. Me preguntaba, ¿duele? ¿No duele? No. Yo pensé que iba a durar mucho. Al rato me dice, ya está listo, sin anestesia. Porque no solamente se entrenó, se perfeccionó. Su perfeccionamiento fue al punto tal que él pudo hacer semejante operación, y mire qué lindo me dejó. Pudo hacer semejante operación sin anestesia porque se había perfeccionado. Si en una profesión para atender a un ser humano hay que perfeccionarse, ¿cuánto nos tenemos que perfeccionar nosotros en el trato con Dios? Algo muy normal, muy común, muy, que lo escucho siempre. Los seres humanos comparamos a Dios con nosotros. Y hasta nos sentimos que le podemos reprochar, le podemos reclamar. Y la primera evidencia de su perfección es que no nos aplasta como una hormiga. Y toda la lectura que hacemos del Dios eterno tiene que ver con nuestra imagen y con nuestro modelo y con nuestro pensamiento, porque no hemos asimilado todavía lo imperfecto que somos. Y nos cuesta admitir que Él es perfecto. Entonces, nos estamos capacitando, nos estamos entrenando para relacionarnos con lo perfecto. Y hay que tomar la decisión, porque cuando te empezás a relacionar con el Señor, una de las cosas que te pasa es que te das cuenta cuánto hay que perfeccionar. Cuánto hay que perfeccionar. Y porque hasta ahora nos comparamos con otros más imperfectos que nosotros, entonces nos creíamos que estábamos allá arriba. Cuando empezamos a compararnos con el Señor Jesús, nos damos cuenta de todo lo que tenemos que crecer, todo lo que tenemos que ser perfeccionados. Pero para eso Dios ha provisto todo. Así que quiero animarte, que tomes la decisión de ser perfeccionado. Porque cuando tu espíritu, tu corazón, tu alma, tu mente es perfeccionada en tu vínculo con el Dios perfecto, ¿cómo debe tratar un ser humano a su creador? ¿Cómo debe tratar con Dios? Aprendemos a respetarlo, no a tenerle miedo, sino respeto, cariño. Tu oído se sensibiliza de modo tal que alguien está contando algo y te das cuenta que fue la mano de Dios la que estuvo ahí. Y tu corazón se emociona y decís, ese es mi Dios, ese es mi Dios. Aprendes a descubrir cómo Dios actúa. Entonces, quiero animarte que tengas confianza y aceptar la imperfección que nosotros tenemos y tener confianza que Cristo cargó todas nuestras imperfecciones. Aquí muchos hermanos, incluido quien le habla, podemos contar. Desde que le entregamos nuestra vida a Jesús y el Espíritu Santo nos tocó. Yo tenía una experiencia como la de Isaías. No era un hombre, era un pibe de labios inmundos. Boca sucia como ni se imagina.
desde chico, y en mi casa me condicionaban cuando venía alguna visita, no te vas a zafar porque cobras. Y hablaba y de 10 palabras, 7 eran malas palabras. Y me clavaban la mirada. Y cuando se iba la visita yo también, desaparecía hasta que se calmara la tormenta. Y no podía conmigo. Y un día acepté a Cristo como mi Salvador, pero tenía esa... Me cuidaba, pero íbamos a jugar a la pelota con los muchachos y en el partido que se pone así calentito, el trámite del partido, terminaba siendo el que era siempre. Pero un día el Espíritu Santo vino sobre mí y tocó mi lengua. Estábamos juntos con una de mis hermanas el mismo día, en el mismo altar, recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Mi hermana volvimos a casa y le quería contar a mi mamá, pero no podía hablar, le salía en lenguas. Y yo le conté a mi mamá, pues mi mamá había recibido el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo 2 días antes y nos podía entender lo que habíamos vivido. Pero fue un cambio absoluto y total de ese día en adelante. Y ya ve, Dios tocó a ese pibe boca sucia y lo llamó para predicar la palabra. Esto es lo que hace el Señor cuando trata con nuestra imperfección. No nos condena. Dios va a usarte justamente en aquel área de tu vida donde fue tu peor debilidad. En el área de tu vida donde fue tu peor debilidad es donde Dios va a usarte para su gloria y su honor. Y tendrás que reconocer una cosa, fue la perfección divina. Y algunos dicen, nunca fuiste tentado, por las dudas no me provoque. Por las dudas no me provoque. Pero el fuego de su espíritu tocó mis labios. Entonces usted está viendo un testimonio aquí de alguien a quien el Señor en su misericordia lo tocó y lo transformó. Entonces quiero que confíes en el logro de Cristo, porque todos nuestros pecados fueron clavados en el madero. El Señor se hizo cargo. El Señor sufrió por nosotros. Meditaba días atrás algo que les he comentado, iglesia querida. Lo que nosotros miramos del sufrimiento de Cristo fue el menosprecio, los látigos, la corona de espina, todo el rechazo y los clavos en sus manos y en sus pies, porque nos cuesta entender que el peor de los dolores de Cristo fue cargar sobre sí el pecado de toda la humanidad. Eso dolía más que los clavos. La inmundicia, la perversión, lo que habría llevado a toda persona a la condenación, Él pagó el precio. Quiero decirte que el precio de tu liberación, de tu restauración, de tu sanidad ha sido pagado por Jesús. Quiero que le tengas confianza porque en el Señor está el poder para transformar tu vida. ¡Gloria a Dios! Y el Señor dijo que derramaría el Espíritu y lo hizo, y lo hizo. Y su Espíritu Santo viene y nos perfecciona, y nos abre el entendimiento, y nos ayuda a ver en la palabra de Dios la perfección divina, pero sus brazos abiertos para estos imperfectos. Qué impresionante que es nuestro Dios, es inexplicable. Es inexplicable. ¿Cómo se da ese proceso de ser perfeccionados? Porque la necesidad está, o alguien me dice que no. ¿Alguien no necesita ser perfeccionado? ¿Alguien no necesita crecer en su perfección con Dios? Yo le preguntaría cómo hizo. No hay otra que por la obra de Cristo, ¿verdad? Entonces tomamos esa decisión de crecer, 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 crecer. Que cada día puedas aprender a distinguir más la voz del Señor. Y cada día puedas descubrir más claro cuánto Él te ama. Entonces esa decisión es tuya. Uno puede inspirarte, puede animarte, pero la decisión es tuya. Y se desarrolla un proceso que es maravilloso. Ese proceso que nos hace crecer en esa relación con el Dios perfecto. Comienza por la comunión con el Señor. Porque fuimos llamados a la comunión con Cristo. Y el que te abre la puerta para conocer al Padre es Cristo.
Y nos derramó el Espíritu Santo, porque el que te revela la gloria, la majestad, la omnipotencia del Dios soberano es el Espíritu Santo. Entonces Él lo ha provisto todo, 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 todo. Y también empezás a entender la palabra, las Escrituras. Las Escrituras. Me encanta capítulos enteros, libros enteros de la Biblia. Voy a contarles algo. Cuando recién me convertí, entregué mi vida al Señor, yo sabía que la Biblia es palabra de Dios, así que yo quería leer la Biblia, y entonces me ponía a leer y me despertaba horas después, las hojas estaban todas arrugadas, me hacía una siesta sagrada porque tenía la almohada divina sobre debajo de mi cabeza. Me pegaba unas siestas bárbaras. ¿Y sabe qué? No entendía nada de lo que leía. Pero cuando el Espíritu Santo me invadió, me llenó, yo volví a leer los mismos pasajes y veía el mensaje de Dios para mi vida en esos pasajes que antes no había entendido nada. Ahora entendía la palabra que estaba para aconsejarme y para ministrarme. Es que Dios usa su palabra. Está bien que el profeta te dé una palabra, está bien que el apóstol te dé una palabra, está bien todos los ministerios en acción, está muy bueno, pero nada va a reemplazar la palabra de Dios. Y no quiero pedir a nadie que levante la mano para no hacer pecar a ninguno. Pero se observa claro, muy claro, que los creyentes no leen la Biblia. Salió una muy mala costumbre años atrás de una cajita con un versiculito ahí. Y eso fue lo que conformó. Y se le llamó el maná. El maná era un cartoncito con 2 palabras, 3 palabras. Y eso era toda la palabra de Dios que leía un creyente. No quiero que nadie peque, por eso no voy a preguntar. Solo animarte, dedicarle tiempo a las Escrituras. En ella está el consejo de Dios. Ellas nos hablan de Cristo. Ellas nos hacen entender la revelación que Jesús trajo para hablarnos del Padre. Me encanta no solamente leerlo, sino lo tengo en una grabación y lo escucho. El libro de Colosenses, con qué claridad habla de Cristo. El libro de los Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, y me doy cuenta que no usa simbolismos, no usa comparaciones, hace descripciones. La hipereminente grandeza de su poder. ¡Pua! ¿La entendés o no la entendés? La hipereminente grandeza de su gloria. Para que se nos abra esto, que estamos hablando de un Dios perfecto, soberano, divino, eterno, maravilloso. Ese es tu Dios. Y ese Dios absolutamente perfecto, omnipotente, soberano, que tiene toda la gloria, sigue teniendo sus brazos extendidos para personas imperfectas. No hace mucho fui a predicar una reunión de pastores y le dije, quiero hablarle de los 3 omni. Se quedaron mirándome. Digo, porque es indiscutible que toda la creación la hicieron los 3 omni. Y entonces ya estaban por empezar a reprenderme. Y dije, tal vez tenga que orar por su sordera, porque yo no estoy diciendo ovni, estoy diciendo omni. Me refiero al omnipresente, omnipotente, omnisapiente, el que lo sabe todo, el que lo puede todo. A esa altura, descansaron. En Él está todas las riquezas de su gloria. Entonces este es el proceso, hermanos. La comunión con Cristo. La palabra. Y aunque de pronto no te guste y tiene que soportar a los ministros. ¿Cuándo va a terminar de predicar este hombre? Y este hombre tiene una palabra porque como pastor y maestro tengo que enseñarle a mi congregación. Entonces el mismo Señor que pagó el precio, que descendió hasta lo más profundo, que fue hasta el mismo infierno y le arrebató las llaves al diablo, y volvió y se sentó en el trono de la gloria y capacitó a su iglesia, él mismo puso dones, ministerios, capacidades en los creyentes para perfeccionar a otros creyentes. Y esos ministerios se reconocen como el apóstol, el evangelista, el profeta, el pastor, el maestro,
Entonces son los que nutren al pueblo con palabra de Dios. Y esto es lo que estás recibiendo esta mañana. Uno de estos ministerios te está hablando esta mañana para fortalecerte en la fe. Gloria a Dios. Y para perfeccionarnos en la relación con el Señor. Gloria a Dios. Algunas evidencias de que un creyente está siendo perfeccionado. Tiene más fundamentos que dudas, porque dudas vas a tener siempre. Pero antes, cuando te atacaban las dudas, tenía que encontrarte algún líder, algún hermano, algún pastor, algún obrero y ayudarte a superar las dudas. Ahora, la convicción, porque estás siendo perfeccionado, te decís a ti mismo: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque he de alabarle. Ahí se nota la diferencia, que el creyente fue perfeccionado. Sigue luchando con las mismas imperfecciones, con las mismas dudas, con los mismos temores, pero al enfrentar todo eso dice: yo sé en quién he creído. Está plantado en las convicciones, y eso evidencia que le estás teniendo confianza al Señor. De pronto esto que cuento muy al paso puede servirle a tantos hermanos. Por más de 20 años, y más también, mi ministerio tuvo que ver con salir, con viajar. Y a veces salía de casa a 4 de la mañana, 3 de la mañana, para llegar a tiempo a tener contactos con los siervos de Dios que iba a ver. Y cuando yo salía de mi casa, venía así como una sombra de que ahora que te vas de tu casa, alguien va a saltar el paredón, va a entrar, le va a hacer pasar un mal momento a tu familia. Y esos pensamientos venían, y venían, pero se topaban con esto: no se adormecerá el que te guarda. Y tuve varias ocasiones. Un día, al salir de viaje, fue durísimo enfrentarme con todo eso. En la ruta pasamos momentos que fue la mano divina la que nos guardó. Cuando volvimos a Rosario, me entero, un hermano querido había tenido un accidente, estaba internado, así que fui. Todavía estaba en el Clemente Álvarez, así que llegué, me dieron un poco de informe, me dejaron verlo así de lejos, y cuando volvía, tormenta fuerte, no sé de qué piso venía, pero voló uno de esos tanques de 200 litros y me pasó así cerca del auto. Venía derecho hacia mí. Que el diablo se la tenía preparada, pero el que me guarda no se duerme. No se adormecerá el que te guarda. Esto es lo que sucede cuando creces en tu confianza con Dios. Esto sucede cuando enfrentás la tormenta. Decís: es negra la tormenta, mirá qué amenazante, pero Dios está conmigo. Mirá cómo cambian las cosas cuando tu visión, tu entender de la grandeza y de la perfección de Dios cubren todas esas debilidades que antes te hubieran apabullado, te hubieran aplastado. Yo sé quién es el que cuida de mí. Dale gloria al Señor. ¿Ve? Los imperfectos, perfectos hijos de Dios, pero imperfectos humanamente. ¿Y qué es lo que hace que cambies? Que nuestra imperfección comienza a depender de la perfección divina. El Dios que todo lo puede. El Dios que todo lo suple. Podría contarte tantas. Mi vieja había aprendido eso. Éramos muchos en casa y no había nada. ¿Qué va a haber al mediodía? No sé, pero cuando veníamos al mediodía estaba esa fuente grandota para toda la familia. ¿Dónde estaba el secreto? ¿Dónde aprendió cocina? No, aprendió a depender de Dios. Como escuchamos el testimonio la semana pasada, ¿no? Entonces, por eso, que se nos vayan abriendo los ojos a entender la perfección divina va a hacer que tu fe crezca. Va a hacer que te sientas fuerte ante la tormenta. Yo sé en quién he creído.
El Todopoderoso es fiel. A Dios le gusta que le crea. Él es galardonador de los que le buscan. Y te vas a alimentar con la palabra y vas a hacer frente. Entonces, humanamente somos imperfectos, pero apelamos a la perfección que tenemos con la identidad del cielo. Amén. Y nos perfeccionamos en lo que Cristo hizo. La perfección de Cristo cubre nuestras imperfecciones. Así que Él tuvo que ser perfeccionado no porque Él era imperfecto. Él tuvo que ser perfeccionado porque se hizo cargo de nuestras imperfecciones. Se hizo cargo de todas, de todas, de todas. Entonces, quiero concluir diciéndote esto. En el Edén se perdió todo. Pero en el Calvario se recuperó todo. La obra que Cristo hizo en el Calvario es perfecta. Es perfecta. El diablo utiliza tantas estrategias de pensamientos, de sentimientos que confunden, y religiones y alternativas y distintas cosas para sacar a la gente los ojos del Señor Jesucristo. Pero hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Y es Jesucristo hombre. Si has creído en esto, estás siendo perfeccionado. Y aunque todavía tengas mucho que luchar contigo, sabes que tenés mucho que confiar con el Dios poderoso. Yo voy a animarte ahora que te pongas en pie y le digas: Señor, traigo mi imperfección ante ti. Tú me ves cuántas veces dudo, cuántas veces temo, cuántas veces me pongo a orar porque tengo ahí los relacionados que me comprometí a orar, pero no tengo ganas de orar. Tú me ves, Señor, y su misericordia está extendida. Por eso estás esta mañana aquí, para perfeccionarte, para fortalecerte. He hecho toda mi ansiedad sobre Él porque Él cuida de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Cantamos este coro. Él es mi paz. Él es mi paz. Suavecito los instrumentos, por favor. Quiero escuchar a la congregación. Él es mi mi paz. paz. Ha quebrado todos mis temores. Él es mi paz. Él Es mi paz. Él es mi paz. Él es mi paz. Ha Quebrado todos mis temores. Él es mi paz. Él es mi paz. Y esto hacemos, echamos toda ansiedad sobre Él. Toda mi ansiedad sobre Él. Yo sé que Él cuida de mí. Cuida De mí. Es mi paz. Él es mi paz. Hecho toda mi ansiedad. Toda mi ansiedad. Lo que me preocupa, lo pongo a los pies del Señor. Tú eres mi paz, mi fortaleza. Él es Mi paz. Él es mi paz. Esa oración franca, transparente, personal. Decirle: Señor, estoy aprendiendo a dejar mis preocupaciones en tus manos. Tengo tantos desafíos por delante que me superan, totalmente me superan a mí, pero nunca te superan a ti. Y en tu perfección he de confiar.
Te entrego, Señor, ese diagnóstico tan amenazante, tan fuerte, me confronta, me asusta, pero hoy lo pongo ante ti. Porque tú eres el dueño de mi cuerpo, el dueño de todo mi ser. Y pagaste el precio en la cruz del Calvario. Cargaste sobre ti el dolor, la enfermedad. Señor, yo dejo mis angustias hoy delante de ti. Porque las cargaste tú, Señor, en la cruz. Llevaste allí mis pecados, mis enfermedades, mis culpas. Por eso, Señor, dejo de mirarme a mí mismo y miro al que está sentado en el trono de la majestad, quien fue hasta lo más profundo, quien vino de lo alto y fue hasta lo más profundo, y no hubo rincón del universo por el cual no hayas pasado, y llevaste toda carga y toda cautividad y todo lo que pudo tener prisionero el corazón, la mente, el alma de una persona, lo venciste en la cruz. En ti mi confianza está. Voy a deleitarme en la soberanía de mi Dios. Voy a fortalecerme en la grandeza de mi Dios. ¡Oh, el soberano es mi Señor! Él es el socorro en la tormenta. En ti. Mi confianza está. Mi confianza. Tu presencia, Señor. Me deleito en tu amor. Oh, Te adoro, Jesús. En ti, Señor, está mi confianza. En ti. Mi confianza está. Me deleito en tu amor. Te adoro, Jesús. En ti, Señor, en ti. En ti. El Dios omnipotente. En ti. Mi confianza está. El que todo lo sabe y todo lo puede. Él es tu seguridad, Él es tu seguridad. Jesús. En ti, mi confianza está. Me deleito en tu amor. Te adoro, Jesús. En ti, mi confianza está. Me deleito tu amor. Te adoro, Jesús. No quiero cerrar esta reunión sin llevarte al aspecto práctico de la fe que es perfeccionada, de la convicción que es perfeccionada. Esa situación que te amargó, déjala hoy delante del Señor. Esa deuda que te asusta,
esa escasez que te amenaza. Algunas personas están preocupadas porque la vida pasa y porque los años y están preocupados por algo que no llegó. Pero te está robando el tiempo que vivís. La preocupación por lo que todavía no pasó te está robando el momento que vivís. Decirle, Señor, yo dejo mis cargas a tus pies. Y que este sea más que un coro, sea una convicción, sea más que una canción, sea una confesión. En ti, Señor, mi confianza está. Sanidad de los cuerpos, Señor, sanidad. La mente turbada se libra. El corazón afligido recibe tu socorro. Te adoro, Jesús. Alza esas manos y decirle, En ti mi confianza está. Me deleito en tu amor. Te adoro, Jesús. En ti, Señor, en ti. Porque tú eres el Dios perfecto que hace las obras perfectas. Mi confianza está. Más allá de lo que entendemos, más allá de lo que vemos. Me deleito. Tú eres el Dios que hace las cosas perfectas. Oh, en tu perfección confiamos. En ti. Mi confianza está. Me deleito en tu amor. Te adoro, Jesús. En ti. Mi confianza está. Oh, Me deleito en tu amor. a Dios le agrada que le creas. Te adoro, Jesús. No le atribuyas tus límites. No le atribuyas tus límites. En ti Él no tiene límites. mi Esa es tu confianza seguridad. está. Yo me deleito, Señor, en tu misericordia. Me deleito en tu Tu amor. amor. Te adoro, Te Jesús. adoro, Jesús. En ti Mi confianza está. Me deleito en tu amor. Te adoro, Jesús. Te adoro, Jesús. Te adoro, Jesús. Gloria. Si usted necesita la oración personal de los siervos de Dios, no se vaya. Hay momentos que no nos alcanzan todos los abrazos y todas las manos que puedan ministrarnos. Hay momentos duros, difíciles. Pero si has entendido esto, recuerdan el mensaje de la semana pasada: adorar aún bajo la crisis. Aquella ilustración que escuché una vez y que la conté en el final del mensaje: los que buscan el nardo por su perfume saben
dónde encontrarlo. Porque cuando el viento sacude las malezas y los espinos lastiman la planta de nardo, su fragancia baja hacia el valle. Y los buscadores de perfume saben que ahí está. Porque los espinos lo lastimaron, pero el nardo dio su perfume. La vida te golpea, pero tu adoración sube a los cielos. Tu confianza en el Señor bendice la vida de otros. Y alguna vez alguien te mira y dice, pero yo sé la prueba que está pasando, ¿cómo puede tener esa paz? Yo he usado muchas veces el ejemplo de mi hermana Marta Sosa, silenciosa ahora, pero ella pasó momentos muy duros, muy fuertes, y uno la miraba y decía, ¿cómo hace para mantenerse así fuerte? Los espinos la golpeaban, pero fluía el perfume. La fe, la confianza en el Señor, tomados de la mano del Señor. Pone tu mano en el hombro, el que tenés cerca. Que corra este aroma, que corra este aroma, el aroma de su gloria, el aroma de su presencia. Que no se vaya con la misma carga. Abrácense los unos a los otros, por favor. Gloria. 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 Se siente en los valles el aroma. El viento lleva ese aroma, ese perfume. Los que confían en el Señor tienen fuerzas nuevas. Han puesto sus ojos en el Todopoderoso. Y esas puertas, esos cerrojos que parecieron que jamás se iban a abrir, lo verás como lo vio Pedro, cómo la puerta de la cárcel se abrió por la presencia del Señor. Bendito Dios, recibe la gloria, la alabanza, la honra. Espíritu Santo, ábrenos los ojos, ábrenos los ojos. Porque el omnipotente, el soberano, el Dios de gloria, sublime, eterno. ¡Oh! Nuestro Dios todopoderoso. Él es la razón de nuestra paz. Él es la razón de nuestra fortaleza. Él es nuestro consuelo en la tormenta. Él es el poder que nos levanta en todo momento de fragilidad. Ese es tu Dios. Ese es tu Dios. Bendito el Señor, bendito el Señor. Gloria. Un coro y nos estamos despidiendo. Gloria. Es buscarte día y noche, de tu amor y la ternura de tu espíritu, Señor. Mi anhelo es buscarte día y noche.